Hola, compañeros, tengan una buena tarde. Bien, mi equipo y yo hablaremos sobre lo que es la teoría del interaccionismo, que es similar o va de la mano con lo que es la teoría cognitivista. Daré un breve lo que son las teorías sobre la adquisición y desarrollo del lenguaje en el bebé. Básicamente el interaccionismo trata de esa teoría, pues con el interaccionismo podríamos poner punto final a este breve repaso de las teorías sobre la adquisición y el desarrollo del lenguaje en el bebé, entre las cuales hemos destacado pues como la teoría del innatismo, el conductismo y el cognitivismo. La teoría interaccionista tiene como máximos representantes al psicólogo ruso Lev Vygotsky y al psicólogo estadounidense Jeremy Bruner, que anteriormente ya lo comentaron. Ambos pues opinan que de forma bastante similar, ¿no? Aunque con ciertas diferencias se podría decir, a la relación que defendía Piaget y la teoría cognitivista entre el lenguaje y el pensamiento. Pues el niño está en constante transformación y su desarrollo está determinado por diferentes estímulos y agentes culturales como sus padres, maestros, amigos y demás personas que son parte de su comunidad. Si tuviéramos que decir qué es lo que une ambas teorías, me refiero a la teoría cognitivista y al interaccionismo, podríamos decir que son las reglas sociales, culturales y psicológicas que orientan a un niño cómo usar el lenguaje en los distintos contextos en los que se encuentra. Pues el interaccionista opina que junto al dispositivo de la adquisición del lenguaje existe una especie de ayuda que facilita la adquisición del mismo. Pues correspondería al entorno del niño y, como ya lo mencioné, a todas las personas del mismo niño que interactúan con él. De este modo, pues en esta teoría podemos hablar andamiaje, zonas de desarrollo próximo y formatos que más adelante se los va a estar comentando mis compañeros. Autores del interaccionismo: Robert Bach, 1864-1944. Estudió en la Universidad de Michigan e inicialmente se desempeñó como periodista, lo que le dio un conocimiento de primera mano de la cultura urbana. Posteriormente estudió en Harvard y en Alemania, donde estudió con Jorge Simmel. Su experiencia con el periodismo y la vida urbana sería determinante en lo que es en el concepto de ecología urbana de las escuelas de Chicago, lo cual le llegaría junto a Ernest Burgess, llegarían a ser autores de la obra Introduction to the Science of Sociology, considerado el primer manual verdaderamente importante para la sociología. Jorge Mead, señalado como la figura más importante del interaccionismo simbólico. Mead, curiosamente, no fue sociólogo, sino filósofo y docente de esta disciplina durante toda su vida académica en la Universidad de Chicago, que publicó relativamente poco. Mead tomó elementos del conductismo psicológico y los llevó más allá, al proponer el estudio de la conciencia individual desde una perspectiva científica y a postular la íntima relación entre la conciencia individual y la interacción social. Erving Goffman. Nacida en Alberta, Canadá, Goffman realizó estudios de arte en la Universidad de Toronto y de doctorado en Chicago. Su pensamiento está muy influido por Emilio Durkheim y George Mead.
y la teoría dramatúrgica. Goldman aseveraba que hay muchas similitudes entre lo que sucede en un escenario teatral y cómo actuamos en la vida diaria. Nos comportamos como actores desde el momento en que escogemos el vestuario, hasta la selección de la máscara para cada situación en la vida social. Su arma representativa y difundida es la presentación de la persona en la vida cotidiana, publicada en 1959 con Herbert Blumer, quien fundó en Berkeley, California, un centro de interaccionismo simbólico. Herbert Blumer, discípulo de Simmel, Park y Mead. Prácticamente Blumer fue quien acuñó el término interaccionismo simbólico. En 1937 estudió en la Universidad de Chicago y fue un miembro destacado, secretario y luego presidente de la American Society. Blumer, oponiéndose a otras teorías sociales del momento, como el funcionalismo o el conductismo, afirmaba que la base del análisis social debe estar en el individuo y no en las situaciones externas, como en el conflicto entre las clases de las imposiciones normativas. Su obra más relevante es el interaccionismo simbólico, perspectiva y método, de 1969. Ya, compañeros, doctora, buenos días. Prosiguiendo con la exposición, este tema del andamiaje, ya que es esto muy interesante, el autor Brunner y Vygotsky, nos comenta sobre la teoría del andamiaje. Esta teoría, ¿qué quiere decir? Esta teoría forma parte de psicología evolutiva, es decir, está centrada en el estudio del crecimiento, el desarrollo, el proceso y la madurez de todas las personas a lo largo de la vida. Bien claro, como vemos, se denomina andamiaje o medición del proceso. Esto nos dice el desarrollo. Es guiado, esto tiene que ser guiado por un adulto, por un profesor, por un docente. El niño tiene que ser guiado. La metáfora del andamiaje, acá bien claro nos dice este autor, nos comenta el Brunner, en el año 70, ilustra, enseña el aprendizaje que tiene lugar, interacciones didácticas. Y habrá mucho, dice, ¿qué es el andamiaje? El andamiaje constituye una estructura provisional por el docente o de los pares que sirve como apoyo para el estudiante en la construcción de los nuevos aprendizajes, la cual retira a su vez el estudiante es capaz de funcionar de una manera independiente. Como vemos en el siguiente, andamiaje, zona del desarrollo en el próximo formato. Esta parte también que es muy interesante para nosotros, en resumen, conocer. Acá tenemos los puntos que nos menciona, que nos habla. El primero que nos habla es un proceso de enseñanza facilitador del aprendizaje del bebé o del niño. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos quiere decir este punto? Este punto nos quiere decir que a través de una enseñanza, el niño aprende, va aprendiendo las cosas, entre los cuales destaca el innatismo. Bueno, desde pequeño ya nacemos innatismo con los saberes, el inductismo, el cognitivismo, ¿no? Entonces, otro punto que tenemos, el aprendizaje está o no está adecuado con los niveles del desarrollo real y potencial del niño. Bueno, el autor Leo Vygotsky es el psicólogo estadounidense. Esto nos comenta, pues nos habla de la relación que define el lenguaje y el pensamiento del niño, ¿no? Entonces, hay otro punto también, las interacciones entre el adulto y un niño estructurado que pueden ofrecer la posibilidad de predicción necesarias para el desarrollo del lenguaje.
En este caso, ¿cómo lo puede desarrollar el lenguaje? El lenguaje se adquiere, la cual correspondería al entorno del niño, que todas las personas del mismo interactúan con él. Cada persona que conversa con el niño, a través de esa manera va aprendiendo a hablar, cómo desarrollar en lo próximo o los formatos que hablamos. Mira, tenemos otro punto para entenderlo mejor. En el caso andamiaje vertical, mientras la enseñanza de un libro a nuestros hijos. Entonces, ¿qué quiere decir? Los chicos van aprendiendo del libro. Ellos van estudiando el libro, los autores, de qué nos habla, y de esa manera ellos van corrigiéndose la manera de hablar, en la manera del habla. Por ejemplo, cada lugar, por ejemplo, poseemos un dialecto, entonces de esa manera ellos van aprendiendo. Referido a las rutinas y modo de juego. ¿Esto qué quiere decir? Que en modo de juego, lo comunicativo, el niño para dominar el lenguaje, corrigiendo en el social que se encuentra, acompañando en los momentos comunes de la vida del niño. Ahí es donde va adquiriendo el lenguaje. Y ahora, otro punto que tenemos, la aparición del lenguaje. ¿Dónde? ¿Cómo aparece el lenguaje? El lenguaje, el niño está adquiriendo el lenguaje y otras personas, por ejemplo como madre, padre, abuelo, la hermana, así como una de las reglas que permiten el formato realice forma parte una adecuada del niño, por lo que el niño aprenderá fácilmente las rutinas y podrá desarrollar mejor el lenguaje anticipando. Los requisitos de ayuda. ¿Cuándo quiere los requisitos de ayuda del niño? Esto en los adultos y los niños están cuando ya hay una participación de ambos, entonces de esa manera ellos van aprendiendo, cuando hay una interrelación el padre y el niño, de esa manera, como el docente hablaba de este punto, recuerdo bien, lo que habla el padre o lo que habla el mayor, y de esa manera ellos van repitiendo lo que hablamos. Entonces, si nosotros hablamos correctamente el lenguaje, ellos también van interpretando, van aprendiendo de una manera correcta. Hay muchas cosas que el docente habló. Si nosotros decimos titi, entonces el carrito, él siempre va a decir el niño. Si nosotros decimos no, es carro, entonces carro. O si no sé, es un auto, es un auto. Y cuando vemos, por ejemplo, un tractor, es un tractor. O es un moto, una motocicleta, es una motocicleta. Es una persona, es un docente, es un profesor. Y de esa manera las correcciones van. Y ahí es donde ellos quieren una ayuda. Ventajas e inconvenientes. Siendo precisos, algunas de las ventajas serían que enseña al niño la manera de aprender los procedimientos del lenguaje. Otra ventaja es que el niño es responsable de su propio proceso de aprendizaje, y es por esto que también él produce en el niño la automotivación él mismo, y de esta forma se fortalece en él el concepto que tiene de sí mismo. Ahora hablemos de los inconvenientes. Principalmente existe un inconveniente o una desventaja que es muy importante, y es el factor tiempo. ¿Por qué el factor tiempo? Porque para poder generar el lenguaje en el niño estudiante es necesario que el adulto esté el mayor tiempo posible junto al niño, y de esta forma se pueda interactuar con él, ¿no? De alguna forma en el inicio es dependiente, hasta que al final, como dijimos anteriormente, sea él mismo el responsable de su propio aprendizaje. Bien, como sabemos, el tema principal es la adquisición del lenguaje. Primeramente mencionar que el lenguaje es muy importante para las personas, ya que a través de esto uno puede comunicarse, expresar sus sentimientos y pensamientos, etc.
Existen 4 teorías que explican cómo el niño adquiere la capacidad de lenguaje. Está la teoría del innatismo, la teoría conductivista, la teoría cognitivista y la teoría interaccionista. La teoría del innatismo plantea que existe un factor biológico, es decir, el niño ya nace con la capacidad de desarrollar un lenguaje. Se podría decir también que el lenguaje se da en los niños de forma innata. Luego está la teoría del conductivismo. Esta menciona que el niño o el bebé aprende a través de estímulos que dan respuestas. Menciona que la adquisición del lenguaje se da a través del condicionamiento, es decir, si aplicamos ciertos estímulos, pues obtendremos las respuestas deseadas. Luego está el cognitivista. Este enfoque más que todo está relacionado con el proceso mental. Sostiene que el origen del lenguaje está vinculado con el desarrollo cognitivo. Se dice que los niños empezaban a hablar solo cuando tenían un cierto nivel de inteligencia. Y por último está la teoría del interaccionista. Esta teoría plantea que las personas son fundamentales para el desarrollo del lenguaje y valora el entorno como el contexto social, ya que esto va a ser como algo positivo para el desarrollo en el niño. Y también menciona que el factor principal es el adulto para el desarrollo del lenguaje, ya que ellos son los interlocutores activos, son los que van a dialogar con los pequeños. El interaccionismo también se enfoca en que las personas son fundamentales y también así como el entorno social. En conclusión, esta teoría del interaccionismo sostiene que la única forma que el niño puede aprender el lenguaje es cuando está en constante comunicación con su entorno social, ya sean con otros bebés, con otros niños, mediante balbuceos, señas o ya sea con los mismos padres. Se dice que si se quiere desarrollar el lenguaje con la teoría interaccionismo, lo que se recomienda es el acompañamiento continuo o constante en el proceso del aprendizaje del lenguaje, es decir, estar en constante interacción con el niño.